Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya que hemos empezado la semana pasada con el tema de los sacramentos, hablando de los sacramentos en general, ¿ya? Creo que ahora sí estamos en condiciones de ir específicamente hablando de cada uno de ellos, ¿ya? Así que vamos a hacer eso a partir de hoy. A partir de hoy, y creo que lo que queda de catequesis hasta que se acabe, ¿ya? Lo que vamos a hacer es hablar de los sacramentos uno por uno. Y hoy vamos a empezar, obviamente, por el primero de los sacramentos, el primero que se recibe, ¿ya? El primero que se recibe. Pueden ver ustedes, ¿verdad? ¿Se ve, cierto? Vamos a empezar con el sacramento del bautismo, ¿ya? Muy importante porque muchos de ustedes se van a bautizar recién, ¿no? Recién se van a bautizar. Entonces, es importante que sepan qué cosa es este sacramento, qué da, qué hace, etcétera. Entonces, comenzamos. Comenzamos. El sacramento de bautismo, yo he subtitulado este tema La puerta de entrada a la vida de la iglesia. ¿Ya? Es la puerta de entrada a la vida de la iglesia. A ver. Empecemos con una especie de introducción. Una especie de introducción al tema. El catecismo de la iglesia define este sacramento de la siguiente manera. Miren cómo lo describe. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. El fundamento de toda la vida cristiana. ¿Qué quiere decir fundamento? El fundamento es como la base, ¿no? Las casas se construyen con una base. Esa base es el fundamento, es lo que sostiene algo, ¿no? Entonces, cuando el catecismo dice que el bautismo es el fundamento de la vida cristiana, está diciendo, en otras palabras, que no puede haber vida cristiana sin bautizo. Eso es lo que está diciendo. No puede haber vida cristiana sin bautizo. Y ahora vamos a ver por qué dice eso, ¿no? Dice también, es el pórtico de la vida en el Espíritu. El pórtico, ¿no? La puerta que te permite acceder a la vida espiritual. Y además la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos, ¿no? Sin el bautismo no puedes recibir los otros sacramentos. Por una razón importante. Sin el bautizo no eres miembro de la iglesia. Y hemos visto, por ejemplo, en la charla del domingo pasado, que que los sacramentos solo se pueden recibir en la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es importante el bautizo. Precisamente por eso, porque es el fundamento de la vida cristiana y porque es la puerta que te hace entrar a la vida de Dios, a la vida del Espíritu, y te hace entrar y te hace acceder, poder recibir los demás sacramentos, ¿no? Además, el catecismo dice lo siguiente: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra.
Bautizar significa sumergir, sumergir, introducir dentro del agua. ¿Ya? Sepan ustedes que hoy la forma típica de bautizar es echando un chorrito de agua en la cabeza de los niñitos o de las personas, ¿verdad? El día que yo los bautice, les voy a echar un chorrón, un balde de agua les voy a echar, ¿ya? Pero antiguamente, a los que les toca, ¿no? A los que les toca bautizar. Antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero a, por ejemplo, los primeros años de la vida cristiana, ¿no? Los primeros años de la iglesia. Eh, los primeros siglos, el bautizo se hacía literalmente sumergiéndose dentro de una piscina. Las iglesias tenían como una piscina, ¿no? Una fuente grande en la entrada del templo, y esa ahí estaba llena de agua, no para refrescarse, como las piscinas que hay en algunas casas, sino que las utilizaban para los bautismos. Entonces la persona que se iba a bautizar literalmente se tenía que sumergir, sumergirse, ¿no? Y la palabra baptisein, ¿ya? Baptisein, que es griego, significa eso, sumergir. Entonces es el sacramento de la inmersión. Es el sacramento de la inmersión, ¿no? Y se usa eso porque en este sacramento el agua simboliza el acto de sepultar a la persona en la muerte de Cristo, y luego cuando sale de la inmersión es como resucitar a una nueva vida, ¿no? Eso es lo que significa el bautismo. Ahora, con el chorrito que se le echa en la cabeza a la persona, no se nota mucho eso, ¿no? Pero antiguamente, cuando una persona tenía que sumergirse y luego salir, allí estaba expresado de una manera mucho más clara el sentido del bautismo, ¿no? Me sumerjo en la muerte de Jesús y cuando salgo del agua ya salgo hecho una nueva criatura. Esa es la idea. Bueno, ahora bien, eh, el bautizado, dice aquí, el bautizado se une a través del bautismo a la familia de la iglesia, ¿ya? El bautizado, la persona que es bautizada, se une a la familia de la iglesia, empieza a formar parte de la iglesia y dentro de la iglesia, ¿ya? Junto con todas las personas que están dentro de la iglesia, profesan la misma fe, profesamos la misma fe. Y no solo profesamos la misma fe, sino que también recibimos los mismos dones, todos juntos, practicamos la misma moral y esperamos el mismo destino que es el cielo. Miren lo que sucede, ¿eh? Una persona que se bautiza empieza a formar parte de la iglesia, que es toda una familia, ¿no? La familia de la iglesia. Y con toda esa familia, con todos los bautizados de todo el mundo y de toda la historia, desde que existe el bautismo, desde que existe la iglesia, profesamos la misma fe. ¿Cuál fe? Pues la fe de los apóstoles, la fe que nos han transmitido los apóstoles, esa que nosotros recitamos en el credo, ¿no? Los que formamos parte de la iglesia creemos esas cosas, ¿no? Junto con todos. Yo tengo la misma fe que un católico que vive en China. Profesamos lo mismo, creemos lo mismo. Recibimos los mismos dones. Hemos visto en la clase pasada cómo en los sacramentos se nos regala gracias, ¿no? Recibimos lo mismo. Si yo me confieso aquí, recibo la misma gracia que aquel que se confiesa en, no sé, pues Indonesia. ¿Ven? Ahora, tenemos todos la obligación de practicar la misma moral. Eso también es cierto. El que se bautiza como miembro de la iglesia tiene la obligación de practicar la misma moral, la misma ética que todos los miembros de la iglesia. Nadie puede nadie puede bautizarse, entrar a la iglesia y decir, no, yo no, esta parte de la exigencia cristiana no me gusta, por eso yo no la voy a bautizar. Yo no la voy a cumplir. Si no, tenemos que practicar la misma. Imagínate que alguien diga, ya, está todo bien con la fe, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, todo, pero
Pero, por ejemplo, no me cuadra eso de tener que poner la otra mejilla. Si me agreden, poner la otra mejilla. Eso no me gusta. Entonces, yo voy a cumplir todo excepto eso. Si alguien me agrede, yo a toque respondo. Yo no pongo la otra mejilla. Digo, oye, no, compadre, aguanta. Si tú te bautizas, empiezas a formar parte de la iglesia, empiezas a practicar la misma moral. Tienes que esforzarte por practicar la misma moral de toda la iglesia, ¿no? En fin, ahora, precisamente, fíjense, fíjense lo importante, precisamente porque el bautizo te hace entrar a la iglesia para que creas lo mismo que todos los bautizados, para que vivas lo mismo que todos los bautizados, para que esperes lo mismo que todos los bautizados, precisamente para eso es que para bautizarse hace falta una preparación previa. ¿Me entienden? ¿Por qué hace falta una catequesis antes de bautizarse? Claro, porque se supone que tú entras a una familia donde todos creen lo mismo. Y si una persona no sabe lo que se cree dentro de la iglesia, ¿cómo se va a bautizar? Si una persona no sabe cómo se vive dentro de la iglesia, cuáles son las enseñanzas de Jesucristo para luego vivirlas, ¿cómo se va a bautizar sin saber lo que va a tener que hacer después? ¿No? Si no sabe a qué aspiran todos los bautizados, ¿cómo se va a bautizar? Precisamente para ir aprendiendo todas esas cosas y ir empezando a vivir ya desde antes del bautizo, ir empezando a vivir poco a poco. Lo que viven todos los cristianos, la moral cristiana, es que hace falta una catequesis previa, ¿ya? En el caso de los adultos, dice aquí, deben saber lo básico de la fe, sus deberes en la iglesia y su nueva forma de vida. Eso es lo que se llama catecumenado y eso es precisamente lo que ustedes están haciendo. Ustedes están en la etapa de catecumenado. Los que participan en una catequesis se llaman catecúmenos. O sea que ese es el nombre que tienen ustedes ahorita. Yo acá veo Gilbert, Carlos, Carmen, ¿no? En general catecúmenos. Ustedes son catecúmenos. ¿Por qué? Porque están en esa etapa de preparación antes de recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Ahora estoy hablando del bautismo, pero esto se aplica también a la confirmación, ¿no? Y como ustedes son todos adultos, ¿de qué trata esta preparación? Pues miren, que sepan lo básico de la fe, que sepan cuáles van a ser sus deberes cuando se bauticen, ¿no? Y cuál debe ser su nueva forma de vida. Eso es lo que por lo menos estoy tratando de hacer con ustedes. Ojalá que lo esté logrando. Cuando se bautiza un niño, a quien hay que catequizar es a los papás. Porque claro, al niño pues no le vamos a un recién nacido, no le vamos a hacer una catequesis, ¿no? Ahí a quien se eduque es a los papás, porque luego los papás deben enseñar cómo tiene que vivir su hijo, como que ya que ya va a ser cristiano, ¿no? Son los papás los que luego van a tener que educar a su hijo. ¿Se entiende la diferencia? A los adultos se les catequiza directamente. A los niños no. A los niños se catequiza a los papás para que luego los papás formen a sus hijos cuando vayan creciendo, ¿no? Por eso, si ustedes han participado alguna vez en algún bautizo o han sido padrinos, qué sé yo, se les ha tenido que invitar a una charla prebautismal, donde más o menos se intenta hacer esto, ¿no? Las charlas prebautismales son una cosa muy pequeñita. Les cuento que antiguamente las catequesis previas al bautismo, o sea, lo que están haciendo ustedes, duraban 3 años. Imagínense, 3 años. ¿Ustedes habrían aguantado 3 años de catequesis? Me pregunto. ¿Habrían aguantado 3 años? Pues miren, en esa época, el que quería ser cristiano tenía que aguantarse 3 años de catequesis. Supongo que en esa época el que quería ser cristiano lo quería a toda costa, porque para aguantar 3 años, que es como una garantía de que una vez bautizado iba a ser un cristiano hecho y derecho, porque para aguantar 3 años había que amar a Dios definitivamente, ¿no? Ahora, bueno, pues ustedes cómo anda la vida, cada vez más apurada, entonces las catequesis cada vez se han reducido, al punto de que una catequesis prebautismal para un niñito, ¿no? Una charla prebautismal para, ¿no?
los papás de un niñito que se va a bautizar dura 1 hora, hora y media. O sea, 3 años reducidos a 1 hora, hora y media. Bueno, Jesús mismo instituyó el sacramento del bautismo, como hemos visto, ¿no? Que Jesús es el autor de los sacramentos, eso lo hemos visto. Instituyó el sacramento del bautismo cuando dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a sus discípulos, ¿no? Vayan y bauticen. En ese momento, cuando Jesús estaba dando esa indicación, estaba instituyendo el sacramento del bautismo. Ese es el momento. Mucha gente piensa que el sacramento de bautismo se instituyó cuando Jesús se bautizó, Juan el Bautista, ¿no? Yo muchas veces he preguntado a mis alumnos, por ejemplo, a ver, ¿cuándo Jesús instituyó el sacramento del bautismo? Y todos, así, al unísono, cuando fue bautizado por Juan. Yo me los jalo a todos, digo yo. No fue allí. No fue allí por una razón muy simple. Los sacramentos empiezan con el sacrificio pascual de Jesús, con su muerte y resurrección. En la muerte y resurrección de Jesucristo, allí se abre la puerta del cielo, ahí fue el derramamiento de la gracia que dan los sacramentos. Entonces, antes de ese momento, podemos decir que Jesús estaba como preparando, ¿no? Preparando. Pero aparte que lo que hizo Jesús con Juan no fue estrictamente un bautismo, ¿no? Porque Juan no bautizaba sacramentalmente. En fin. Bueno, entonces desde que Jesús le dio esta indicación a sus discípulos de que vayan por todo el mundo a bautizar, desde ese momento la iglesia practica el bautismo con la conciencia de que el bautismo es necesario para la salvación. Oigan, fíjense, esto me parece importantísimo. Grábenselo. Y si ustedes pueden, repítanselo a medio mundo. Lo que dice el catecismo. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada al cielo. El bautismo es la entrada al cielo. ¿Pero por qué la iglesia bautiza? ¿Por qué la iglesia anda predicando, evangelizando y así invitando a todos, por favor, bautízate, prepárate, bautiza, entra a la iglesia? ¿Por qué? Porque por la conciencia que tiene la iglesia de que no existe otro medio de salvación. Y como la iglesia quiere que todo el mundo se salve, que todo el mundo llegue al cielo, dice, bueno, oye, pues hace propaganda, pues, ¿no? Hace propaganda. De eso se trata. Muy bien. Unas cositas previas sobre el bautismo también antes de entrar en tema. ¿Quién puede bautizarse? ¿Cuál es el requisito para bautizarse? ¿Ya? Pues fíjense lo que dice, ya no el catecismo, sino el Código de Derecho Canónico. ¿Quién puede bautizarse? Dice el derecho canónico. Miren, a ver, permítanme un ratito para hacer la diferencia para no marearles. A ver, espero que se vea. Miren, este es el catecismo. ¿Se ve? ¿Se ve esto? Este es el catecismo. ¿Lo ven, no? ¿Así o así? ¿Sí se ve? Aquí está todo lo que la iglesia cree, todo lo que la iglesia vive, todo lo que la iglesia profesa, ¿no? Toda la doctrina cristiana está aquí, el catecismo. Cuando ustedes vean una cita que dice CEC, esto es el catecismo. Pero también existe otro libro gordote, que es este. Este es el Código de Derecho Canónico. Aquí lo que está son las leyes de la iglesia. Las leyes, así como existe un Código de Derecho Civil, Código de Derecho Penal, existe un Código de Derecho Canónico. A cada ley de la iglesia se le llama canon, los cánones de la iglesia, es el Código de Derecho Canónico. Cuando ustedes vean en las diapositivas que aparece un CIC, esas son las abreviaturas de Codex Iudice Canonici. Es latín, pues, ¿no? Latín. Déjeme lucir mi latín.
Codex Iudex Canonici, Código de Derecho Canónico. Entonces, son dos libros básicos, aunque este aquí contiene, para toda persona que se está preparando para los sacramentos, este es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién puede bautizarse? ¿Es capaz de recibir el bautismo, dice el derecho canónico? Todo ser humano aún no bautizado. Facilito. Todo ser humano aún no bautizado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el bautismo se recibe solamente una vez. Porque una vez que fuiste bautizado, una vez que fuiste bautizado, pues ya no puedes recibir el sacramento otra vez, ¿no? Por eso fíjense que es importantísimo cuando a nosotros nos llega, qué sé yo, una persona que quiere casarse, ¿no? Padre, me quiero casar. Muy bien, a ver. Primer requisito para recibir el sacramento del matrimonio, haber recibido el bautismo, pues, ¿sí o no? ¿No? Pues si no recibes el bautismo, no puedes recibirlo, no eres miembro de la iglesia, no puedes recibir los otros sacramentos. A ver, ¿quieres bautizarse? Lo primero que me tienes que traer es tu partida de bautizo, pues, porque esa es la evidencia de que fuiste bautizado. Y empiezan los problemas. Uy, no encuentro mi partida. O yo, no sé, pues yo vengo de un pueblito que quedaba muy lejos y ya no existe la capilla. ¿Dónde estará mi partida? Eso es de todos los días. Le digo, bueno, ya. ¿Y cómo sé yo entonces que te bautizaste? ¿Cómo sé? Le digo, no, padre, yo sí me bauticé. Claro, pero aquí papelito manda, pues. Como es un trámite legal, tienes que mostrarme el papelito. Entonces, ¿qué hacemos a veces, no? Cuando no hay forma de conseguir la partida, no hay forma, o sea, se tienen que agotar todos los esfuerzos, pero si no se puede, no se puede, no se puede, le digo, mira, aunque sea, consígueme una foto, una foto de tu bautizo, aunque sea, consígueme los recuerditos de tu bautizo ya, aunque sea, no sé, pues una declaración jurada de tus padrinos, de alguien que estuvo allí, que acredite, o sea, ¿por qué? Porque para recibir el matrimonio tienes que estar bautizado. Igual algunas personas llegan y me dicen, padre, es que yo no me acuerdo si me bautizaron, porque mis papás nunca me han dicho, yo no sé si me bautizaron de niñito, mis papás ya murieron. Digo, uy, pero es que no te puedo bautizar de nuevo, porque según el derecho canónico, solo se puede recibir el bautismo aquel que no está bautizado. Pues si ya estás bautizado y nadie lo sabe, ¿cómo te bautizo otra vez? Eso no se puede hacer. ¿Se dan cuenta? Las complicaciones que tenemos los curas a veces. En fin, ¿quiénes pueden bautizar? Esto también es bueno que lo sepan, ¿eh? ¿Quiénes pueden bautizar? ¿Quiénes son los que bautizan? Porque la gente dice, ¿quién bautiza? El cura. Pero ya, está muy bien. Pero fíjense, el catecismo dice lo siguiente. Son ministros ordinarios del bautismo, en primer lugar, el obispo. El obispo puede bautizar. El presbítero, o sea, el curita. ¿Ya? El diácono. Ya saben que es como el primer estado del sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Diáconos, presbíteros, obispos, ya. Los tres pueden bautizar. Y fíjense, en caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar, incluso ustedes. Pero dice, en caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar, incluso una persona no bautizada también puede bautizar. ¿Eh? Para que vean lo importante que es para la iglesia este sacramento, porque a través del sacramento se accede a la salvación, ¿no? O sea, la salvación es lo primordial, tanto que la iglesia dice, bueno, ya, que bautice cualquiera. No podemos privar a una persona de la salvación, por ejemplo, en caso de muerte, por decir, no podemos privarla de la salvación solo porque no hay un cura cerca. Bueno, cualquier persona puede bautizar en caso de necesidad. La única condición es que ese bautizo se haga con la intención de la iglesia, ¿no? La intención de la iglesia y utilizando la fórmula bautismal correcta, que ya se las voy a decir más adelante. Así que si en algún momento les pasa que hay alguien que quiere bautizarse, necesita bautizarse y no,
alguien que quiere bautizarse y no encuentran un curita cerca, ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Solo que hay que saber cómo hacerlo. Yo les voy a explicar ahora cómo, ¿ya? Si encuentran un curita cerca, un obispo, un diácono, tendría que ser él. Pero si no, y es una emergencia, ustedes mismos bauticen, ¿ya? Relación entre bautismo y fe. Relación entre bautismo y fe. Miren, la fe es indispensable para recibir el bautismo, dice. Obviamente, ¿no? La fe es indispensable para recibir el bautismo. Una persona que no tiene fe, ¿cómo se va a bautizar? O sea, si precisamente para pedir el bautismo, una persona tiene que creer. Si no tiene fe, no se va a bautizar, ¿no? Quien no cree en Dios no puede entrar en la comunidad de los que creen en Dios, que es la iglesia, evidentemente, ¿no? Pero aquí una cosa importante, miren, la fe del catecúmeno al principio no está completamente madura, porque se está preparando para el bautismo, ¿verdad? De la persona que se está preparando para el bautismo al principio no es completamente madura, pero se espera que después del bautismo esa fe siga creciendo, siga profundizándose y llegue a ser madura, pero eso después del bautismo ya. Por eso dice aquí, la fe madura dentro de la iglesia. Una vez que uno se bautiza y ya está dentro de la iglesia, la misma comunidad cristiana, los mismos bautizados, la familia de la iglesia, va ayudando a que la persona vaya madurando en su fe. Mientras más participe ese bautizado en las celebraciones de la iglesia, por ejemplo, en las misas, qué sé yo, y mientras más participe en las acciones comunitarias de la iglesia, por ejemplo, los grupos, ¿no? Los grupos parroquiales, qué sé yo, mientras más se integre a la iglesia, esa integración, esa familia va a ayudar a que la fe del recién bautizado vaya madurando, se vaya haciendo adulta. Y también algo que ayuda a la madurez de la fe es el testimonio de los papás y los padrinos, ¿no? Los papás y los padrinos de la persona que se bautiza. Eso ayuda a la madurez de la fe. Muy bien, ahora sí, yo quería llegar a esto. Yo quería llegar a esto. Las gracias que da el bautismo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema de los sacramentos habíamos dicho los sacramentos son signos eficaces de la gracia? ¿No? Ustedes me lo han puesto en sus tareas. Así me lo han puesto. Lo han copiado tal como yo lo puse en las diapositivas, así me lo han puesto. ¿No? ¿Por qué los sacramentos se llaman signos eficaces? Porque nos dan la gracia de Dios. Me han puesto ustedes ahí. Bueno, en cada sacramento se regala gracia. Yo ya expliqué qué cosa era gracia, ¿no? Bueno, específicamente, ¿cuál es la gracia que se nos da en el bautismo? Pues lo siguiente, miren. Quien se bautiza, primero, quien se bautiza se convierte en una nueva criatura. ¿Ya? Ustedes saben, al bautizo, al sacramento del bautizo, también se le llama el sacramento del nacimiento del agua y del espíritu, ¿no? ¿Sabes? Se compara al bautismo como un nuevo nacimiento. El que se bautiza es como si volviera a nacer. Que comienza a ser algo nuevo, una criatura nueva. Literalmente, ¿eh? El que se bautiza comienza a ser una criatura nueva. Ahora, ¿por qué el que se bautiza se convierte en algo nuevo, en una nueva criatura? Pues se debe precisamente a las gracias que da el bautismo. Lo que uno recibe de Dios en el bautismo es lo que hace que la persona, después de bautizarse, pase a convertirse en algo nuevo, una nueva criatura. Es como si volviera a nacer. Por fuera, seguimos viéndonos igual. Seguimos viéndonos igual, pero por dentro, que es donde actúa Dios, por dentro, somos algo nuevo. Algo se ha regenerado, algo se ha renovado cuando uno se bautiza. Y eso se debe, como les digo, a las gracias que da el bautismo. Son 5. Es un combo. En el bautismo hay un combo.
un combo de gracias, ¿no? Miren que normalmente, cuando uno recibe un sacramento, recibe un tipo de gracias. Pero en el bautismo se reciben 5 tipos. Por eso le digo que el bautismo es un combo. Así como cuando uno va al cine, ¿no? El combo número 1, una canchita y una gaseosa. Combo número 2, 2 canchitas, 2 gaseosas. Combo número 3, canchita grande, 4 vasos de gaseosa y un hot dog. Los combos, ¿no? Pues con el bautismo, un bautismo, 5 gracias, combo. ¿Y cuáles son esas gracias? Pues atentos a esto, ¿ah? Porque esto les va a pasar cuando se bauticen. En el momento que se bauticen, esto es lo que ustedes van a recibir. Atentos. Primero, el bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios. Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Qué hace el bautismo? El bautismo nos hace hijos de Dios. Déjenme decirles una cosa, ¿eh? Aunque el bautismo diera solamente esta gracia, esta nomás, y no me diera las otras 4, yo estaría feliz. Porque ser hijo de Dios es una cosa maravillosa. ¿Qué significa que el bautismo nos hace hijos de Dios? Pues que miren, adquirimos una nueva dignidad, cambiamos de apellido. Hasta antes del bautismo, Dios era solamente nuestro creador, éramos sus criaturas. Pero después de su bautismo, Dios es nuestro papá. Muy distinto, ¿verdad? Es muy distinta la relación. Pasamos a ser con sus hijos. Por lo tanto, empezamos a tener una relación con Él mucho más cercana, como de papás a hijos, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Este, yo tengo un hijito, por decir. ¿Ya? Imagínense que yo tengo un hijito, eh, pero todavía no lo he reconocido, no lo he inscrito en los registros públicos, no lo he reconocido. Es mi hijo, pero no lo he reconocido. O sea, yo lo he hecho, yo lo he engendrado, pero reconocido no está, ¿no? Bueno, pues hasta que no lo reconozca en las instituciones públicas, esa persona legalmente no es mi hijo. Legalmente, digo. ¿Sí o no? Una vez que lo firmo y le pongo mi apellido legalmente, ahí sí, y con toda la ley lleva mi apellido y se hace beneficiario de todos mis bienes. Lo mismo pasa con el bautismo, ¿no? Antes del bautismo, somos hijos de Dios, pero no reconocidos, o sea, somos criaturas nada más, criaturas de Él. Él nos hizo, venimos de Él. Pero una vez que nos bautizamos, no, ya, ahí somos reconocidos por Él legalmente sus hijos. Y como hijos legítimos de Dios, también participamos de su herencia, como los hijos participan de la herencia del papá. Cuando uno se bautiza, la relación con Dios cambia, es una relación íntima, o sea, ya uno puede mirar al cielo y decirle a Dios, Padre, Papá, con toda la confianza del mundo. Eso es maravilloso, es que yo cuando lo pienso se me pone la piel de gallina. Yo, que soy tan poca cosa, una criatura tan imperfecta, tan pecadora, poder mirar a Dios, poder dirigirme a Él, que es todopoderoso, eterno, no sé, pues todos los piropos que le podamos poner a Él y decirle con toda la confianza del mundo, papá, ¿no? Es algo fuerte, eso es lo que hace el bautismo. Yo soy hijo de Dios, eso da una dignidad, eso nos hace algo distinto, ¿no? Por si acaso yo soy hijo de Dios, ¿ah? Ubícate, yo soy hijo de Dios, no soy cualquier cosa, Dios es mi papá. Eso es una dignidad inmensa. Es lo primero que hace el bautismo. Segundo, como hemos visto también, que ya apareció antes, el bautismo nos asegura, nos promete la entrada al cielo. Como es el único que hemos visto que el camino es el único medio para salvarse, ¿no? El bautismo nos promete la entrada al cielo. O sea, quien se bautiza la tiene más fácil, pues eso quiere decir. Quien se bautiza la tiene más fácil para llegar al cielo. Quien no se bautiza, eso no quiere decir que no llegue, de repente llega, pero no la va a tener tan fácil como los que están bautizados, que están dentro de la iglesia.
En la iglesia están todos los medios privilegiados para salvarse, ¿no? Ahora, ojo, aquí tengo que hacer una aclaración. Eso no quiere decir que todo bautizado automáticamente se va a salvar y va a ir al cielo, ¿ah? Así tampoco es tan fácil. El bautismo te promete la salvación, te la promete, pero no te la asegura, porque mucho va a depender de que cómo viva la persona. Es como que yo le dijera, por ejemplo, miren, imagínense, ¿saben qué, muchachos? Como ustedes son un buen grupo de catecúmenos y me caen muy bien y son muy simpáticos, entonces yo les voy a regalar a cada uno 1.000 soles. $1.000, ya, $1.000. ¿Ya? Pero no los tengo en efectivo, los tengo en cheque. Tengo un cheque de $1.000, ¿ya? Por favor, mañana vengan aquí a la parroquia, vengan a la parroquia y yo les entrego el cheque y luego ya ustedes van al banco y lo cobran, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense lo que ha pasado. Ese dinero yo ya se los entregué, o sea, ya es de ustedes. Yo ya me deshice ese dinero, es para ustedes. Sin embargo, ustedes todavía no tienen el dinero en efectivo. ¿Qué tendrían que hacer para tener ese dinero en efectivo? Ustedes tendrían que moverse, tendrían que venir, recoger el cheque, ir a hacer su colita en el banco. Fíjense cómo están los bancos ahora, ¿no? Y si no hacen ese esfuerzo, el cheque, el dinero se pierde. Aun cuando yo tuve toda la intención de darles ese dinero, si ustedes no se mueven, ¿no? Si ustedes no actúan, si no ponen de su parte, ese dinero se pierde, porque los cheques se vencen, ¿verdad? Pues eso pasa en el bautismo, ¿no? Una persona que se bautiza es como que Dios te entregara la salvación, te entregara la entrada al cielo en cheque. Aquí está, eso es tuyo. Ahora depende de ti. Muévete, ¿no? Por eso dice acá abajo, la salvación dependerá también de la manera como vivamos nuestra condición de bautizados, ¿no? Dependerá de la manera como vivamos. Porque puede ser una persona que se bautizó, pero luego de adulto no le interesó Dios, no quiso saber nada de Dios, al contrario, se encargó de boicotear todas las cosas de Dios. Entonces, oye, esa persona, pues así se haya bautizado con manguera de bomberos, no se va a salvar. ¿Ven? O sea, es el bautizo con el cheque de la salvación que te da Dios, pero luego el esfuerzo por vivir como Dios manda. No sé si me explico. ¿Se entiende? ¿Así o así? ¿Sí? Muy bien. Tercer regalo que nos da el bautismo. El bautismo nos hace miembros de la iglesia. El bautismo nos hace miembros de la iglesia. Esto significa que empezamos a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Y cuando empezamos a formar parte de la familia de los hijos de Dios, automáticamente adquirimos beneficios y obligaciones. Es como, más o menos, ¿no? Como para explicarme, como si entráramos a un club. Nos inscribimos, nos hacemos socios de un club. Y cuando nos hacemos socios de un club, automáticamente adquirimos derechos y deberes, ¿no? Cuando entramos a formar parte de la iglesia, adquirimos beneficios y obligaciones. Los principales beneficios que adquirimos estando en la iglesia, pues yo creo que ustedes ya los pueden deducir, ¿no? Podemos recibir los otros sacramentos, participar en todas las liturgias de la iglesia, en las celebraciones, recibir la gracia de Dios, tener acceso privilegiado a la salvación, que toda la iglesia en todo el mundo, que somos 8 millones de no sé cuántos cristianos, todo el mundo puede rezar por mí, yo puedo rezar por toda la iglesia. Imagínense 8 millones de personas rezando por ti. Creo que lo agarran a Dios en mancha, ¿no? Pero también adquirimos las obligaciones, ¿no? ¿Y cuál es la principal obligación de una persona que se bautiza? Ojo, porque esto lo van a tener que hacer los que se van a bautizar. La principal obligación
de alguien que se bautiza es la evangelización, que es la misión, en realidad es la misión de toda la iglesia. Todo cristiano debe hacer eso. Y una vez que una persona se bautiza, se convierte en cristiano, adquiere, recibe la misión de toda la iglesia, la evangelización. Por eso ustedes no sé si habrán escuchado alguna vez alguna homilía mía, o cuando mandaba yo los videitos estos de reflexión del Evangelio, ¿no? Los primeros días de la pandemia, supongo que en algún momento yo tuve que decir, por si acaso, la evangelización, o sea, anunciar a Jesús, pregonar a Jesús, hablar de Jesús, esa es una obligación de todos los cristianos, no solamente de los catequistas, no solamente de los curitas o las monjitas. Todos evangelizan. Todo bautizado tiene que ser evangelizador. Cada uno a su manera, ¿no? Pero todo bautizado tiene que ser evangelizado. Es una obligación. Cuarto, el bautismo nos da el Espíritu Santo. El bautismo nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en la persona que se bautiza. Entra y empieza a habitar dentro de la persona que se bautiza. Esto es hermoso. Algunos de ustedes ya están bautizados, ¿no? Pues sepan que ya tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Tener al Espíritu Santo dentro significa que somos personas sagradas. Sagradas. O sea, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? La tercera persona en la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Bueno, pues ese Espíritu que es Dios vive dentro de ustedes. O sea, tienen a Dios allí. Eso es lo que hace, lo que sucede con una persona que se bautiza. Yo conocí a un curita, un sacerdote amigo mío, viejo ya. Lo conocí en Argentina. Y un día me decía él, me decía, cuando yo veo que de la iglesia sale una familia con su hijito en brazos recién bautizado, me provoca arrodillarme delante de esa criatura, me decía este padrecito. Arrodillarme delante de esa criatura recién bautizada, tocarla así, persignarme, tocarla. Y yo le decía a este padrecito, oye, qué exagerado eres. Me decía, no, acaba de entrar el Espíritu Santo, acaba de entrar esa persona, esa criaturita está llena del Espíritu Santo de estreno. Es algo sagrado, eso es algo sagrado porque el Espíritu Santo vive allí. Yo decía, pues sí, tiene razón. El Espíritu Santo consagra a las personas. A veces, fíjense lo que me ha pasado, ¿eh? Aquí, en esta zona, la gente es fanática del agua bendita, por ejemplo, ¿no? Fanática del agua bendita. Todo el mundo, padre, agüita, padre, agüita. Parezco Sedapal yo, repartiendo agua bendita. ¿Ya? Entonces, a veces, no lo suelo hacer, pero a veces salgo yo al final de las misas pues con esa especie de hisopo, ¿no? Que esparce el agua bendita. Empiezo a echarle a todo el mundo agua para todo. La gente es feliz. Siempre, siempre hay al final alguno que me dice, padre, a mí no me cayó. U otros que dicen, a mí me cayó muy poquito. O sea, écheme más, ¿no? Es como que la gente pensara que mientras más agua, estoy más bendito, y mientras menos agua, estoy bendito poquito, ¿no? Bueno, aquí hay un error, pues, ¿verdad? Primero porque lo que bendice no es el agua, lo que bendice es Dios. O sea, si el poder de Dios estuviese limitado a una gota de agua, entonces Dios no sería Dios, obviamente. Que bendice es Dios, al margen de si te cae agua o no te cae agua, ¿no? Basta con que el sacerdote te bendiga en nombre de Dios, suficiente. Pero luego yo me pongo a pensar, mira, tú me estás pidiendo agua bendita a mí. Yo le pregunto a la gente, ¿tú eres bautizado? Claro. Digo, pues si supieras que dentro de ti está al que creó el agua y el que bendice el agua. Eso lo tienes contigo. ¿Qué me vienes a pedir agüita a mí? A ver, si tú eres bautizado, el Espíritu Santo está dentro. Tú estás más bendito que el agua. Tú eres hijo de Dios, el agua no es hijo de Dios. ¿Eh? Eh, sí, padre, pero igual échame un poquito de bueno, ya, ¿no? Eso pasa.
Eso pasa. Y a la vez tener el Espíritu Santo dentro nos da una ventaja, porque el Espíritu Santo es como que una guía, nos va inspirando desde dentro para poder vivir como Dios manda, pues, ¿no? Cada vez que alguien está a punto de hacer algo que no está bien, el Espíritu Santo desde dentro empieza a hablar, decir, hey, no lo hagas, no lo hagas, te vas a meter en problemas, eso está mal. O sea, eso sentimos, ¿no? Sentimos como una voz interna que nos va remordiendo la conciencia, decir, no, esto no lo hagas, no lo es el espíritu. Bueno, ojo, ojo, antes de pasar a este. Como tenemos el espíritu dentro y el espíritu es el que consagra, el que bendice, todo bautizado tiene el poder de bendecir. ¿Ya? Ustedes saben que por ser bautizados podían bendecir, ¿no? Mucha gente se me acerca a mí a decir, Padre, deme su bendición. ¿Ya? Como yo soy mis manos han sido consagradas en el sacramento de la ordenación, cuando me pusieron el crisma, mis manos pueden bendecir, pueden consagrar, convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero por tener el Espíritu Santo, como cualquier otro cristiano, puedo bendecir y ustedes también. Cuando la gente me dice, Padre, bendígame, yo le bendigo y luego le digo, ahora tú bendíceme a mí. Se quedan con algo, ¿yo? Claro, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿me puedes bendecir a mí? Cuando yo de vez en cuando voy a Ica a visitar a mi familia, ¿no? Ya cuando estoy regresándome del viaje, ¿no? Regresándome, me despido de mi familia, mi mamá siempre me da la bendición. Y eso que el curita soy yo, ¿eh? Pero mi mamá me da la bendición a mí. ¿Está bien eso? Claro que sí, ella es bautizada, tiene el Espíritu Santo. Si ustedes que son bautizados pueden bendecir, bendigan a sus hijos, por ejemplo, bendigan a sus familiares. ¿Lo pueden hacer? Por último, 5. El bautismo nos borra los pecados. ¿Ya? Nos borra los pecados. Aquí también tengo que hacer una aclaración. Aquí tengo que hacer una aclaración. En caso de un adulto, se borran todos los pecados cometidos hasta ese momento. Si se bautiza un adulto, ¿no? Imagínense, pues, una persona que se bautice, pues, en, qué sé yo, a los 40 años. Bueno, 30, es el promedio de edad de ustedes, por decir, ¿no? Todas las majaderías que se pueden haber cometido en 30 años, imagínense, todo eso está acumulado ahí, está como una tubería que se ha obstruido por dentro, ¿no? Con toda la cochinada ahí, como el colesterol, así está el pecado dentro de una persona no bautizada de 30 años. Pues todo eso se borra con el bautismo. Y uno queda limpiecito, 0 kilómetros. Por eso decía yo, el bautismo es un nuevo nacimiento, ¿no? Una nueva criatura, sales algo, sales renovado, algo limpio. Por eso, fíjense, por eso se usa en el bautismo el signo del agua, pues, que limpia, limpia. Pero claro, a partir de allí, una vez que eres 0 kilómetros, estás limpiecito, a partir de allí otra vez empieza a contar, ¿no? Otra vez empieza a contar. No quiere decir que uno se bautice y nunca más va a pecar. Eso sería lo ideal. Se te borran los pecados hasta ese momento. Aquí hay una pregunta, padre, si uno ya adulto se bautiza, ¿ya no necesita confesarse? A ver, por eso es lo que estoy aclarando. El bautizo te borra los pecados hasta ese momento. Pero si una vez que yo ya fui bautizado vuelvo a meter la pata, allí sí tengo que confesarme. Te los borra hasta ese momento. ¿Ven? En el caso de los niños, pues, hombre, un recién nacido no tiene pecados, pues obviamente, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Pues a ellos se les borra el pecado original. Hombre, a los adultos también, ¿no? Solo que a los adultos hay que sumar el pecado original y todos los que vinieron después, ¿no? El caso del niño es solamente el pecado original. ¿Qué cosa es el pecado original? Pues miren, es una especie de imperfección con la que nacemos todos, ¿no? No, no nacemos perfectos, porque somos humanos, somos limitados, ya nacemos con un daño.
nacemos dañados. Nuestro espíritu no nace perfecto, nace con su yayita. Que es como una especie, por eso el ser humano, porque tiene el espíritu un poquito dañado, siempre está inclinado hacia el mal. Siempre tiene la tentación de hacer lo que no es correcto, ¿no? Siempre lo que es incorrecto nos atrae, ¿no? Miren, si lo que es incorrecto no nos atrajera, no nos atrayera, no habría, no sé, pues rateros, no habría adúlteros. ¿Por qué la persona comete adulterio? ¿Por qué una persona roba? Porque a veces lo incorrecto atrae. ¿No hay alguna canción por allí, una canción que dice, ¿por qué será que ¿cómo es? ¿Por qué será que lo prohibido es lo más rico, lo prohibido es lo que más nos gusta o algo así? Hay una canción, no me acuerdo si es así exactamente, pero por ahí lo he escuchado. Bueno, pues eso se debe al pecado original, ¿no? Bueno, hasta allí. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Bueno, ya se está cumpliendo el templo, se me está, tanto extraño mi parroquia que digo, se me está cumpliendo el templo. Ya se está cumpliendo el tiempo, pero no quiero terminar sin antes hacer un repasito rápido de cuál es el rito del bautismo, ¿ya? Porque eso es parte de una preparación para el bautismo, ¿no? Conocer el rito. Así que lo voy a hacer rapidito, ¿ya? El rito del bautismo. O sea, que el rito del bautismo, una celebración del bautismo dura pues 20 minutos, 30 minutos, dependiendo del curita. Si habla mucho o habla poco. Pero dentro de ese rito hay partes que son la esencia del signo sacramental. Acuérdense qué cosa es el signo sacramental, que yo se los he explicado en la clase pasada, ¿no? El signo sacramental, eso de materia, forma, etcétera. Todo el rito, toda la celebración del bautismo tiene un montón de ritos. Algunos son el signo sacramental, los otros son complementos, ¿ya? ¿Cómo comienza la celebración del bautismo? Comienza con la imposición de la señal de la cruz en la frente. La imposición de la señal de la cruz en la frente se llama signación. Signación, como ven en la foto. El sacerdote, el ministro, le hace la señal de la cruz en la frente al que se va a bautizar. Y también los papás y los padrinos hacen lo mismo. Todos le ponen la señal de la cruz allí. ¿Por qué se hace eso? Bueno, la señal de la cruz es la cruz. Ustedes saben que la cruz es el signo, el símbolo del cristiano. Los que ya somos bautizados tenemos como nuestro símbolo la cruz. Entonces, cuando le imponemos la cruz, le ponemos la señal de la cruz en la frente a la persona, es como si le estuviésemos dando la bienvenida a nuestra familia, ¿no? Por eso se hace la señal de la cruz al empezar. Luego se escucha la palabra de Dios, esa palabra que a partir de ese momento va a empezar a guiar la vida del que se va a bautizar. Y luego, después de la palabra de Dios, viene una oración que se llama la oración del exorcismo. La gente cuando escucha la palabra exorcismo se asusta. Digo, madre mía, tengo el demonio adentro, me lo van a quitar. De repente lo tienes el demonio ahí adentro, no te has dado cuenta, ¿no? Pero en todo ritual del bautismo hay una oración que se llama oración del exorcismo. Ojo, no confundir la oración del exorcismo con el ritual del exorcismo que se hace cuando hay una posesión diabólica, ¿no? Esta es una oración y en esa oración el sacerdote le pide a Dios que proteja a esa persona que se va a bautizar de todas las acechanzas del demonio. Por eso se llama exorcismo. El sacerdote impone las manos sobre la persona y reza esta oración, ¿no? Señor, tú sabes que este hijo tuyo va a tener que luchar contra la acechanza del demonio. Por favor, protégelo, guíalo con tu espíritu, que el demonio no le haga nada, que no ceda y tal. Oración del exorcismo se llama, ¿ya? Luego viene la bendición del agua. Es una parte muy bonita
Es una oración muy bella, es una oración hermosa. A mí me gusta mucho esta oración porque no se bendice el agua como no sé, pues como cuando viene una persona y me dice, Padre, tengo mi botellita, por favor, bendígamela. Y yo digo, el Señor lo bendiga, pum, ya está. No, en cambio, en la bendición del agua del bautismo hay una oración que es hermosa, ¿ya? A ver si me acuerdo yo, más o menos en la oración se le dice a Dios, Señor, derrama tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo descienda sobre esta agua, de manera que el agua pueda realmente consagrar, limpiar a este hijo tuyo, ¿no? Que tu Espíritu Santo descienda sobre esta agua. Una oración hermosa. Y una vez que el agua está bendecida, ya nos vamos acercando al momento central de la celebración, viene un acto importante. Es el previo al momento central. Es la profesión de fe. La profesión de fe. Es como si se le dijera al que se va a bautizar, se le dijera, bueno, estamos a punto de bautizarte. Antes de bautizarte, quiero que delante de toda la iglesia digas en qué crees. En eso consiste la profesión de fe. Recita tu fe, que te escuchemos todos, para que sepamos que realmente tienes la fe de la iglesia y te podamos bautizar. Si no tienes la fe de la iglesia, si no crees lo que cree la iglesia, no te puedes bautizar. Eso lo he dicho en unas diapositivas anteriores. Entonces, esa es la profesión de fe. Normalmente se hace en base a preguntas, ¿no? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí, creo, responde. ¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, que fue muerto, resucitado, ¿verdad? Creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión, ¿verdad? Creo. Cuando se bautiza un niñito, estas preguntas, la profesión de fe, la hacen los papás. Los papás proclaman la fe y se comprometen en educar a la criatura en esa fe. ¿De acuerdo? Y después viene una parte, la parte central, ¿no? La parte central que es el remojón. El remojón. Pero que su nombre técnico, para que lo sepan, su nombre técnico no es remojón, es ablución. Así como está en la diapositiva. Ablución. A mí no me miren, yo no he puesto el nombre. Así se llama. Si ustedes buscan en el diccionario ablución, significa lavar. Lavar. Es el momento en que se le echa pues el agüita a la criatura, ¿no? O a la persona que se va a bautizar. El catecismo lo dice de esta manera, ¿no? Sigue el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada a la vida en la Santísima Trinidad. Este es propiamente el momento del bautismo. En el momento en que el agua está tocando la frente, la cabecita de la persona, en ese preciso momento se está produciendo dentro el lavado, dentro el espíritu. Ese es el momento en que se produce el nuevo nacimiento, la regeneración. El agua que lava la cabecita de la criatura por fuera, en realidad está lavando por dentro. Lavando por dentro. ¿Eh? Ese es el momento del bautismo. ¿Cómo se hace? Pues se derrama 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. 3 chorritos. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del signo sacramental, dijimos que el signo sacramental está formado por la materia y la forma del sacramento? Materia y forma, ¿se acuerdan? Ustedes han hecho una tarea sobre eso. Bueno, pues el agua, con ese gesto de derramar el agua sobre la cabecita de la persona, eso que se llama ablución, eso es la materia del sacramento del bautismo. La materia. El agua con la ablución, con ese gesto de echar el agüita. Esa es la materia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la forma del sacramento? Pues las palabras que repite el sacerdote, justo en el momento en que está echando la agüita en la frente, en la cabecita de la criatura, justo en ese momento, el sacerdote dice lo siguiente. Primero pronuncia el nombre de la persona, ¿ya? Y luego dice,
Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma del sacramento. Materia y forma. Entonces, fíjense, yo tengo mi agüita acá. ¿Ven mi agüita? Imagínense que voy a bautizar ahorita ¿a quién? A ver, voy a bautizar a Stephanie. Vamos a bautizar a Stephanie, ¿ya? Stephanie, ¿tú estás preparándote para el bautizo o ya estás bautizada? Yo todavía estoy preparándome, padre. ¿Te vas a Todavía bautizar? no estoy bautizada. Sí, voy Ay, a entonces bautizarme vamos recién. a practicar contigo, ¿ya? Entonces, mira, imagínense que vamos a bautizar a Stephanie. Viene Stephanie con su padrino, sus papás. Entonces se inclina un poquito sobre la fuente bautismal para que el agua pues no se derrame por todo el templo. Y yo empiezo, digo, primero pronuncio el nombre. Digo fuerte, Stephanie. Y empiezo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, primer chorrito. En el nombre del Hijo, segundo chorrito. Y del Espíritu Santo, tercer chorrito. Y ya está. Desde ese momento, Stephanie es criatura nueva, hija de Dios, sin pecado original, sin ningún tipo de pecado. Ya es miembro de la iglesia. ¿Ven? Esto lo recalco porque acabo de decir que en cuestiones de emergencia, cualquier persona puede bautizar. Entonces, de repente vaya a ser que a ustedes les toque en una emergencia tener que bautizar. Ya saben cómo se hace. Materia y forma. Agüita, 3 veces en la cabecita y junto con ese gesto, esta fórmula que ustedes tienen aquí. Yo te bautizo en el nombre del Padre, pero repitiendo el nombre. Luego viene la unción con el crisma. La unción con el crisma, o sea que el crisma es un aceite consagrado por el obispo, ¿ya? Se consagra en la misa que se llama misa crismal, Jueves Santo. Ese aceite se reparte a todas las iglesias y se usa para consagrar. Se usa en los sacramentos que consagran. Por ejemplo, ese crisma fue el que me pusieron en mis manos el día que yo me ordené sacerdote y por eso puedo consagrar el pan y el vino, ¿no? Mis manos están consagradas por ese aceite. Pues ese mismo aceite se coloca en la frente del que acaba de ser bautizado, ¿ya? Y en ese momento es que el Espíritu Santo toma posesión de la persona, el crisma. Y cuando el Espíritu Santo toma posesión de la persona, automáticamente esa persona se convierte en otro Cristo. Sacerdote, profeta y rey como Cristo. ¿Ven? Luego vienen ya ritos secundarios, digamos así, que ayudan a profundizar ese rito central. Por ejemplo, a la persona que se ha bautizado se le pone un vestidito blanco, una prenda blanca, no sé si han visto, ¿no? Como gesto de que por dentro es nuevo, algo nuevo. El blanco es signo de pureza, de limpieza, ¿no? De transparencia. La persona ha sido revestida de Cristo, tiene el alma nuevecita, 0 kilómetros, por eso se le pone una prendita blanca. O se le entrega el cirio, la luz. Siempre se pone el cirio pascual, se enciende una velita y se le entrega, ¿no? Como signo de que, mira, la luz de Cristo, que hasta hoy te ha estado iluminando desde fuera, ahora está dentro de ti. Ahora tú mismo te has convertido en luz. Ahora tú eres luz, la luz de Jesús está dentro de ti, tú eres la luz de Jesús, ¿no? Se reza el Padre Nuestro, como ya es parte de la iglesia, como ya es hijo de Dios, ahora sí legítimamente puede decir Padre Nuestro. Hasta antes de ser bautizado, un poco difícil que le diga a Dios Padre. ¿Por qué? Hemos dicho que hasta antes del bautismo todavía no somos hijos de Dios así legítimos reconocidos, ¿no? ¿Cuándo se puede decir Padre Nuestro con toda la legalidad del mundo? Pues cuando uno ya es bautizado. Por eso, dentro del bautismo, se reza el Padre Nuestro con los nuevos bautizados. Es decir, es la primera vez que el bautizado delante de todos le dice a Dios, Padre. Es bonita esta parte. Con la bendición final termina pues el sacramento. Yo había puesto aquí algunas indicaciones sobre los padrinos, ¿ya? Pero lo voy a dejar, no lo voy a tratar ahora y lo voy a tratar cuando hablemos del sacramento de la confirmación.
Porque en el sacramento de la confirmación también tengo que decir algo sobre los padrinos. Y es casi lo mismo que digo yo acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Padre, Sí. buenas noches. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si una persona normal, que no está bautizada y que bautiza a otra persona, ¿cómo se asienta la partida que ha sido bautizado? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por preguntar. Mira, toda persona que bautiza, toda persona que bautiza, tiene luego la obligación de ir a una parroquia cercana y hablar con el sacerdote y contarle lo que ha pasado. Contarle por qué bautizó. Se supone que es en un caso de una emergencia. Nosotros los sacerdotes cuando bautizamos sabemos que sí o sí lo tenemos que hacer. O sea, eso nos enseñan desde que estamos en el seminario. Por ejemplo, alguna vez a mí me han llamado al hospital, padre, que se muere mi hijito, cuando a veces algún niñito nace malito y su vida corre peligro, me llaman, padre, por favor, que se me muere el niñito, ¿puede venir a bautizarlo? Pues no lo estoy bautizando en la parroquia, no se ha hecho los trámites, no se ha hecho la preparación, no se ha sentado el libro de bautizo, no se ha hecho nada de eso, ¿no? Pero como es una emergencia, voy, bautizo, pero allí tengo que tomar los datos. Allí tengo que tomar los datos. Uy, ¿cómo se llama el niño? Se llama tal. Ya, ¿quiénes son los papás? Yo soy el papá de ese papá. Bueno, dame tu nombre, Pulo, anoto en cualquier papelito, anoto. ¿Qué día es hoy? Ya, es tanto, Pulo, anoto. Algunos de ustedes que hagan de padrino, a veces yo he tenido que, a ver, la enfermera, ven tú, la enfermera, ven, ya tú haces de madrina, ven, ya está. Y bautizo. Y una vez que tengo el papelito con esos datos así, lo que se pueda, ¿no? Lo que se pueda. No voy a tener todos los datos, pero los principales, ¿no? El nombre de la criatura, el nombre de los papás, la fecha de nacimiento y la fecha en que se realizó ese bautismo de emergencia y el lugar, en este caso el hospital tal, por decir. Y luego yo voy a una parroquia, en este caso podría ser la mía o puede ser la parroquia más cercana al hospital, qué sé yo, decirle, mira, he hecho un bautizo de emergencia, estos son los datos. Con esos datos tienen que apuntar en el libro de bautizo que tienen todas las parroquias, que es de donde se sacan las partidas. Yo normalmente le digo a los papás, por si acaso, estos datos yo los voy a llevar a tal parroquia. En esa parroquia va a estar inscrito el bautizo de tu hijo. Si tú quieres la partida, tienes que ir a esa parroquia. ¿Me entienden? Eso es lo que tiene que hacer una persona que bautiza. Si es un caso de emergencia y a alguno de ustedes les toca hacer eso, pues tienen que tomar datos. No, dame el nombre de la criatura, el nombre de los papás, qué día es hoy, en qué lugar lo he bautizado. Y con mucha responsabilidad, porque para bautizar a alguien hay que tener mucha responsabilidad, ir a una parroquia y decir, miren, era un caso de emergencia, entonces yo bauticé, estos son los datos. En esa parroquia ya se encargan de llenar la partida. ¿No? Ahora, igual puede pasar que la emergencia es de vida o muerte, o sea, lo ideal es que igual el bautizo se asiente en una partida, en un libro. Si en caso no se puede, bueno, por lo menos ya bautizaste, ya le aseguraste la salvación a esa criatura, ¿no? Buena pregunta, te agradezco. Ya, padre, gracias. Gracias a ti. ¿Algo más? ¿Todo bien? Todo bien, padre. Listo. Muy bien. Entonces, gracias por la paciencia. ¿Ya? Nos vemos el próximo domingo, ¿les parece? Sí. Sí, padre. Ya pues. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Cuídense. Gracias, padre. ¿Ya? Gracias, padre. Igual manera. Mantengan su distancia, distanciamiento social, ya saben. No me tarea, padre. Ay, me olvidé la tarea. Me olvidé la tarea. Me olvidé. Padre, Bueno, se salvaron ya. Les perdono. Me olvidé. Me olvidé.
Discúlpenme. ¿Ya? Les prometo que el próximo domingo les dejo 2 tareas, ¿ya? Ay, no. No, tampoco. No. A ver, la culpa es mía, porque yo soy el que me he olvidado, ¿ya? No se preocupen. Cuando toquemos el tema de la confirmación, algo del bautismo les preguntaré, ¿ya? Muy bien. Bueno, padre, cuídese, un abrazo. Cuídense. Padre, chao. Buenas noches. Nos vemos, padre. Buenas noches. Cuídese. Chao, padre. Chao, chao. Padre.